Ejercicio número 5. Si el bloque de la figura tiene una masa de 1 kg y F es 15 newtons, determina el trabajo neto sobre él sabiendo que el movimiento es de A hacia B, no hay rozamiento. Como datos podemos sacar que la fuerza es de 15 newtons, la fuerza F, y la masa es de 1 kg, ¿no? Que ahí está. Entonces, si observamos la figura, tenemos un triángulo rectángulo notable, que es de ángulo de 37 y 53. Por lo tanto, si la altura, que está aquí 3 metros, equivale a 3 metros, por lo tanto, el cateto y su hipotenusa valdrían 4 y 5 metros. Por lo del triángulo rectángulo notable de ángulo de 37 y 53. Ahora, como la masa tiene 1 kilogramo, su peso sería 10 newtons. ¿Por qué? Porque la masa es, el peso es masa por la gravedad. La masa es 1, la gravedad es 10, ¿no? 1 por 10 es 10 newtons. Su descomposición de esa fuerza que está actuando en ese bloque sería con respecto al plano inclinado, que es 10 por el seno del ángulo 37. Ahora, con esas dos fuerzas, que una está a favor y otra está en contra, puedo calcular ya el trabajo neto. El trabajo neto es la sumatoria de todas las fuerzas resultantes que actúan en ese sistema multiplicado por la distancia. Las fuerzas son dos, uno que está a favor y el otro que está en contra, ¿no? Entonces, a favor es la fuerza F, que vale 15 newtons, y en contra es 10 por el seno del ángulo de 37, ¿correcto? Reemplazando, el seno de 37 es 3 quintos, 10 entre 5 es a 2, y 2 por 3 serían 6, donde 15 menos 6 sería 9. 9 por 5, dándome la respuesta 45 joules, siendo la respuesta alternativa C. Ejercicio número 6. Una máquina pierde 60 watts por medio de calor. Si la potencia aprovechable llega a ser 140 watts, ¿cuál es la eficiencia de dicha máquina? Como datos tenemos la potencia perdida, que es 60 watts, la potencia útil es 140 watts, y me piden que calcule la eficiencia del motor, ¿no? Entonces, utilizando la fórmula de la potencia entregada, porque con eso voy a poder calcular lo que es la eficiencia, necesito saber cuál es la potencia entregada. La potencia entregada es la potencia útil más la potencia perdida. Como yo tengo que mi potencia útil es 140 watts y mi potencia perdida es 60 watts, sumando tengo mi potencia entregada, que viene a ser 200 watts. Con ese dato ya puedo calcular en la fórmula para calcular la eficiencia o rendimiento de una máquina, ¿no? Que es igual a la potencia útil sobre la potencia entregada multiplicada por el 100%. O mejor dicho, matemáticamente parte y todo, ¿no? Entonces, reemplazando, mi potencia útil es 140, mi potencia entregada es 200, que recién acabo de calcular, multiplicado por 100. Operando todo esto, me sale que mi eficiencia es 70%, siendo la alternativa B. Ejercicio número 7. El bloque de 4 kilogramos desciende con una velocidad constante. ¿Cuál es el trabajo desarrollado por la fuerza F sobre el bloque en una distancia de 3 metros? Quiere decir que el bloque tiene una masa de 4 kilogramos y desciende con una velocidad constante. Quiere decir que no hay aceleración. Por lo tanto, vamos a igualar esas dos fuerzas con respecto al plano inclinado. La primera fuerza es el peso de la masa de 4 kilogramos, que sería 40 newtons. La otra fuerza es su descomposición según el eje horizontal del plano inclinado,
sería 40 por el seno del ángulo 30, el ángulo de inclinación. Y como la fuerza, como pueden observar ahí, como pueden observar acá, está haciendo un ángulo de inclinación alfa. Entonces lo voy a descomponer. Descompuesto sería la fuerza por el coseno de alfa. Como sabemos que desciende con una velocidad constante, no hay aceleración, por lo tanto, podemos afirmar que está en equilibrio. Entonces, esta fuerza sería a favor y la otra fuerza F por el coseno de alfa es en contra. Aplicando mi regla, la ley de estática, ya, porque mantiene una velocidad constante, sería 40 por el seno de 30 grados, que es a favor del movimiento, menos F por el coseno de alfa, que es en contra, es igual a 0. Ordenando, tengo la fuerza por el coseno de alfa es igual a 40 por el seno de 30. El seno de 30 viene a ser 1/2 y 40 por 1/2 viene a ser 20 newtons. Quiere decir que la fuerza por el coseno del ángulo alfa es igual a 20 newtons. Con ese valor ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Me piden que calcule el trabajo desarrollado por la fuerza F, o sea, aquí voy a calcular el trabajo, ¿no? Entonces, calculando, utilizando la fórmula del trabajo, que es igual a fuerza por la distancia por el coseno del ángulo de inclinación. En este caso, la fuerza por el coseno de alfa, y he calculado que vale 20 newtons, y la distancia que me están dando que es 3 metros, ¿no? Reemplazando, en este caso, como dijimos, está opuesto al movimiento, forma un ángulo de 180, y 180 va a ser, coseno de 180 es negativo, ¿no? Por lo tanto aquí es negativo, menos 20 por la distancia que es 3 metros, ¿no? Acá está, nos indica. Multiplicado, tengo el trabajo es negativo 60 joules, siendo la alternativa D. Ejercicio número 8. Un hombre empuja un bloque de 10 kilogramos partiendo del reposo. Alcanza una velocidad de 10 metros por segundo en un tiempo de 5 segundos. Si es MRV, hallar el trabajo realizado en joules. Tenemos ahí los datos, la masa que es 10 kilogramos, parte del reposo, velocidad inicial 0. En un tiempo de 5 segundos dice que alcanza una velocidad de 10 metros por segundo. Con esos datos voy a comenzar a calcular lo que es la fuerza primero. Para ello tengo que conocer la aceleración. Entonces me voy a apoyar de la fórmula del MRV, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? En este caso, como tengo esos datos, voy a comenzar a reemplazar. Velocidad final es 10, inicial es 0, aceleración y el tiempo es 5 segundos. Ese 5 pasa a dividir con 10, obteniendo el valor de la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Con ese valor voy a calcular el valor de mi fuerza. Yo sé que mi fuerza es masa por la aceleración. Mi masa del bloque es 10 kilogramos y mi aceleración es 2. 10 por 2, obteniendo 20 newtons, el valor de la fuerza. Con el valor de la fuerza, ahora necesito hallar la distancia que se desplaza ese bloque. En este caso me voy a apoyar de esta fórmula, velocidad final menos velocidad inicial sobre 2 por tiempo. La final es 10, la inicial es 0, por eso se elimina. 10 entre 2 es 5 y el tiempo, como es 5, 5 por 5 es 25 metros. Ya tengo calculado el valor de la distancia, tengo el valor de la fuerza. Con eso ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Haya el trabajo realizado en joules. Y el trabajo sabemos que es fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Como está en el plano horizontal, el coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces, la fuerza vale 20 newtons, la distancia es 25, multiplicado sale 500 joules, siendo la alternativa B.
Ejercicio número 9. Hallar la eficiencia de una máquina sabiendo que la potencia perdida equivale al 25% de la potencia útil. Resolviendo, sacando los datos, tengo que la potencia perdida equivale al 25% de la potencia útil. Y me piden hallar la eficiencia, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula de la potencia entregada, que es igual a la potencia útil más la potencia perdida, y reemplazando los valores, como me dicen que la potencia útil es el 100% y la potencia perdida representa el 25% de la potencia útil, si yo hago mi sumatoria, obtengo que mi potencia entregada sería el 125% de mi potencia útil. Si a esto yo lo desarrollo, sabemos que el valor porcentual es 125 entre 100 y simplificando me da 5/4 de la potencia útil. Con este valor ya puedo comenzar a reemplazar en esta fórmula para poder hallar la eficiencia. La eficiencia sabemos que es potencia útil sobre la potencia entregada multiplicada por el 100%. Entonces la potencia útil es PU y la potencia entregada es 5/4 de la potencia útil. Reemplazando obtengo la potencia útil sobre 5/4 de la potencia útil multiplicado por el 100%. Simplificando las potencias útiles, este 5/4 al pasar a ser invertido la fracción quedaría 4/5 y ese 4/5 multiplicado por el 100% me resulta el 80%, siendo la alternativa D. Ejercicio número 10. Un bloque de 2 kilogramos resbala por un plano inclinado que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Si parte del reposo y recorre 6 metros en 2 segundos, hallar el trabajo en Joule realizado por la fuerza de rozamiento y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, a ver. Según la gráfica tenemos una masa de 2 kilogramos que resbala con un ángulo de inclinación de 37 grados. Parte del reposo dice que recorre una distancia de 6 metros en un tiempo de 2 segundos. Voy a descomponer las fuerzas que actúan en este bloque. Uno que es el peso, que sería 20 newtons. El otro sería su descomposición, que sería 20 por el seno del ángulo de inclinación, que es 37. Y la otra fuerza que se opone es la fuerza de rozamiento, que me piden calcular. Con esos datos, lo primero que voy a calcular aquí es el valor de la aceleración. La aceleración, ¿por qué? Porque cuando yo comienzo a hacer mi sistema de todas las fuerzas que actúan para poder determinar el valor de la fuerza de rozamiento, como está en movimiento, necesito calcular el valor de la aceleración por estar en dinámica, ¿no? Entonces, la fórmula que me voy a apoyar del MRV es distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Como parte del reposo, la velocidad inicial de 0 se anula, ¿no? Entonces tengo la distancia que es 6, velocidad inicial ya se anula, un medio por la aceleración, tiempo es 2 elevado al cuadrado sería 4, ¿no? Entonces, tenemos ahí 6 es igual a un medio por, ya como les había mencionado, 2 entre 2 a la 2 es 4. Y 4 entre 2 va a ser igual a 2, ¿no? Y ese 2 pasa a dividir 6 entre 2, dándome como respuesta la aceleración que es 3 metros por segundo al cuadrado. Con este valor voy a comenzar ya a calcular la sumatoria de las fuerzas que están a favor y en contra del movimiento. En este caso 20 por seno de 37 está a favor y en contra va a estar la fuerza de rozamiento.
la masa del sistema, que en este caso es 2, y el valor de la aceleración que recién acabo de calcular, que es 3, ¿no? Reemplazando y operando tengo, y ordenando también, 20, esto permanece con positivo, y este que está positivo pasa a restar, ¿no? 20 por seno de 37 es 3 quintos, 20 entre 5 es 4, 4 por 3, 12, menos 6, ¿no? Dándome como respuesta 6 newtons. Con ese valor ya puedo calcular lo que me están pidiendo, que calcule la fuerza que ejerce en el plano inclinado, ¿no? Me están pidiendo haya el trabajo en joules realizado por la fuerza de rozamiento. Y acá está. Ya tengo la fuerza de rozamiento, el valor. Reemplazando tengo la fuerza de rozamiento, que por estar opuesta al movimiento es negativo 6. Por la distancia que recorre es 6 metros, 6 por 6 es negativo 36 joules, siendo la alternativa correcta la B. Bien, jóvenes, comienzan a desarrollar los demás ejercicios. Eso queda como reto para ustedes.